tenía una condición llamada atrofia muscular espinal que, como la palabra lo dice, le destruyó la mayoría de los músculos de su cuerpo. Y vivió intensamente. Así es. Ni siquiera podía sostener su cabeza. Llegó a ser licenciado en psicología. Empresario. 5 reglas de la vida de Jonathan, el que nunca se rindió. BAC presenta Desde el Alma con Lisette Castro. Hola, hola, Desde el Alma. Así se llama el podcast que todos tenemos que compartir a partir de ahora. ¿Y usted qué hace vivo? Ya casi vamos a hablar de esta frase, pero ¿qué hago yo viva? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos da de vida? ¿Lo desperdiciamos? ¿Si lo llenamos de energía? ¿Sumamos? ¿Qué hacemos con esta frase? ¿Y usted qué hace vivo? Y es un honor para mí tener a Omar López, coautor del libro ¿Y usted qué hace vivo? Bienvenido. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias por la invitación. Es interesante tu entrevista porque vamos a hablar de un libro que fue pensado por Jonathan Méndez, que ya no nos acompaña. En marzo del 2024 Así es. falleció. Junto con él hiciste este libro y vos escribías y Jonathan seguro te dictaba y te dictaba. Sí. Expliquemos por qué. Porque Jonathan no puede digitar, no puede escribir. Incluso si tuviese un zancudo, no puede ni espantarlo. Porque él tenía una condición llamada atrofia muscular espinal que, como la palabra lo dice, le destruyó la mayoría de los músculos de su cuerpo. Y no tanto que al nacer, Omar, entiendo que le dijeron a la mamá 2-3 años de vida lo más va a tener este bebé. Sí, esa es la esperanza de vida que tienen estos pacientes, 2 o 3 años, nada más. Y Jonathan vivió 42. Así es, así es. Por eso el nombre del libro. Contanos, ¿por qué el nombre del libro? ¿Y usted qué hace vivo? ¿Quién le dijo eso a Jonathan? Esa frase se le escapó a uno de los médicos que a él lo había visto cuando estaba chiquitito. En un foro de los que muchas veces él tenía, porque él era miembro de la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica, que es una unión de familiares de pacientes y pacientes que padecen diferentes males muy desconocidos como el que él tenía. Y uno de los médicos se lo encontró y lo recordó y se le soltó esa frase. ¿Y usted qué hace vivo? Claro, él tenía que haber muerto a los 3 años, pero ahí estaba con 40 y tantos ya. Jonathan llegó a ser licenciado en psicología. Empresario. Líder juvenil. También fue líder de la Iglesia Católica de Pérez Celedón. Previamente fue entrenador de fútbol sala. Yo no sé si alguna persona con ese tipo de atrofia muscular ha sido entrenador, pero él era entrenador de fútbol sala cuando era un jovencito. Vieras cómo he estado esperando esta entrevista porque vos que lo conociste nos vas a dar las claves para que no nos dejemos vencer. Y como yo te decía, esto es un estuche maravilloso hecho por Dios. Y en el caso de Jonathan era eso. Siempre en su silla de ruedas, me imagino yo. Pero vos decís que incansable, siempre creando, viendo a ver qué hacía. Incluso el día que falleció, en la tarde, él en la mañana andaba comprando una caja de herramientas porque sepa Dios qué proyecto tenía para hacer. Claro, él no, él lo hacía con ayuda de otras personas a las cuales él dirigía. Él tenía la gran habilidad de ver y aprender viendo. Exactamente. Contanos lo de la silla de ruedas. Bien, soy la persona menos hábil para la mecánica, para la electrónica y para eso. Sos profesor. Yo soy profesor. En Pérez Celedón, sí, maestro. Exacto. Pero aún así, la silla de ruedas que yo antes tenía, que era muy tecnológica, era de última tecnología, este servidor logró desarmarla pieza por pieza, engrasarla y volverla a armar. Y no me sobraron piezas. ¿Cómo? Porque él me iba dirigiendo. Él me decía, toma esta herramienta, no, esa no, la que está a la par. Ajá, mueve esto otro, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente. Y en una mañana la desarmamos y en la tarde la volvimos a armar. ¿Por qué? Porque él había visto cómo en una empresa que se dedicaban a esto, habían hecho eso previamente. Y se aprendió el procedimiento y lo hizo conmigo. Estudiar. Ahora hay
miles de excusas, ahora no, siempre ha habido miles de excusas para no hacer algo, para no estudiar, por ejemplo. ¿Cómo estudió Jonathan psicología? ¿Cómo se graduó? ¿Quién le pasaba las páginas? Bueno, Jonathan no podía sostener un libro, no podía pasar las páginas. A él le fotocopiaban los apuntes y muchos libros, depende del libro, había que fotocopiarlo también para que fuera fácil de pasar las páginas. Entonces, la muchacha que trabajaba en la casa estaba haciendo oficio y en una que va, una que viene, pasaba la página y así era como él lograba estudiar. Pero también la ventaja era que como él tenía una memoria privilegiada, tampoco necesitaba como estudiar mucho, porque lo que el profesor decía en el aula quedaba en su mente para siempre. ¿Y empresario cómo? 2 empresas tuvo. Kibo, que fue una unión de profesionales de la salud, que trabajaron allá en Pérez durante bastante tiempo, y actualmente todavía existe el grupo AXE, que se dedica a brindar asistencia a pacientes con alguna discapacidad o adultos mayores o a cualquier persona que lo necesite. Y él las ideaba. Él ideaba las empresas y él fue el presidente de Kibo y fue el presidente de AXE hasta pues que falleció ahora en el 5 de marzo. ¿Se casó? Se casó, sí, se casó. Tenía 10 años de casado. Iba a cumplirlos este diciembre, los 10 años de casado. Tenía una muy bonita relación de pareja con su señora. Claro que sí. Todavía permanece la amistad con la esposa de Jonathan. A mí me impresiona porque él supo vivir. O sea, las piernas no le servían para caminar, los bracitos los tenía, no podía hacer nada con ellos y vivió intensamente. Así es. Ni siquiera podía sostener su cabeza. Tenía cierto movimiento en el dedo índice y el pulgar de la mano derecha, pero muy poquito. Y aún así, como usted dice, vivió intensamente. Hizo montones de cosas. Salía a pasear, le encantaba la fiesta. Incluso bailaba. Claro, para él bailar era apagar su silla y ponerse en el centro de la pista y los demás bailaban alrededor de él, pero él eso le llamaba bailar. Y siempre un chiste. Todo el tiempo. Recuerdo esa vez que estábamos desarmando la silla y había una pieza que era inmóvil, no sé. Esa pieza no era posible sacarla. Entonces yo empecé a darle y darle con una llave y decía, mira, esa pieza no se puede sacar. Y yo decía, ¿sí se puede? No, primero salgo yo corriendo que vos sacar esa pieza. Él vacilaba con su condición. Totalmente, siempre decía eso. Siempre sacaba chistes respecto a su condición. Había gente que en lugar de reírse se asustaba. Sí. Pero ya los que los conocíamos nos reíamos muchísimo con él. De hecho, cuando él iba a entrar al colegio, él no estaba muy decidido si entrar al colegio o no, porque eran tiempos donde la accesibilidad para este tipo de personas era difícil y no estaba muy convencido. Se presentó al colegio a averiguar y de buenas a primeras el director le dijo que no, que en ese colegio no podría matricularse porque no tenía las condiciones. Entonces se lo tomó un reto y dijo, sí me matriculo. Y ahí llegó hasta 9º año, después se cambió para otro colegio, pero fue porque lo tomó como un reto, solo para llevarle la contraria al director. No sé si pocas cosas le ofendían, porque él no tenía nada que perder. La lástima le ofendía muchísimo. La palabra pobrecito para él era prohibida. Hay una anécdota muy divertida de cuando estaba chiquitito, que él lo dejaron con la abuelita y llegó un viejito, me imagino que un viejecito ya muy mayor, vendiendo ayotes allá en la zona rural. Y Jonathan estaba ahí en un rinconcito con su silla, en ese entonces era una silla de empujar, no eléctrica, y el viejito se quedó viéndolo con lástima y se le escapó la frase, ¡ay, pobrecito! Y Jonathan abrió los ojos así grandes y lo encaró y le dijo, ¡ja! Pobrecito usted que ahorita se muere. Llegó la abuela y le dio por la boca. Jonathan ahí aprendió 2 lecciones. Primero, respetar a los mayores, pero después que nunca más iba a aceptar ese pobrecito. Él no aceptaba lástima de nadie ni de nada. Digamos las 5 reglas de la vida de Jonathan, el que nunca se rindió. Si te pido 5 reglas y las desarrollamos despacito, porque este programa se llama Desde el Alma. Yo pienso que las batallas más grandes se libran desde el alma, no desde lo físico, por dicha, desde algo más poderoso como el alma. Las 5 cosas que nos enseña Jonathan, para que todos, por favor, y esto mucho a los jóvenes también, que vean este episodio y sepan que no nos tenemos que dejar rendir. La primera, te puse un reto. A ver, eso de no rendirse. Jonathan, si se ponía un objetivo,
luchaba, se esforzaba hasta que lo lograra. También Jonathan, suena como muy cliché, pero para él los problemas eran oportunidades. Él decía que su discapacidad, sí es cierto, fue una piedra en el camino, pero una piedra de molino. Las piedras de molino pues ruedan, muelen el grano y pues se produce algo valioso con eso. Jonathan tenía eso. Luego, esto que mencionamos de no permitir la lástima, de no permitir que por su discapacidad se le pusieran las cosas más fáciles. Jonathan criticaba a algunos conocidos de él que tenían alguna discapacidad que querían esto. Y él decía, es que quieren ser tan inclusivos que se vuelven exclusivos, decía él. Porque, por ejemplo, cuando él estaba estudiando, él iba a ser un psicólogo como todos sus compañeros que tenían bien sus brazos y sus piernas. Y el paciente no tenía la culpa de la discapacidad que él tenía. Por lo tanto, él tenía que ser igual o mejor psicólogo que los compañeros que podían caminar y que podían tomar un lapicero y tomar apuntes, por ejemplo. Oh, sí. Eso se proponía él. Me dijiste 5, ¿verdad? Sí. Llevamos 3. Sí. Una cosa que Jonathan me enseñó, crear redes de apoyo, crear relaciones aquí y allá. Él siempre andaba haciendo amigos, siempre andaba conociendo gente. Cuando llegábamos a alguna institución y había que esperar, él no se quedaba simplemente esperando. Él buscaba algún funcionario que estuviera desocupado para ir a conversar con él. ¿Para qué? Para hacer amistad. Y la siguiente vez ya él tenía una palanca ahí. ¿Ah? Él siempre decía eso. Iba adelante. Por supuesto, sí. Anticipando. Sí, no, de hecho que allá en Pérez Celedón Jonathan es conocidísimo por eso, porque era un bombeta. Ay, eso sí. Luego, siempre participar y siempre ayudar en todo. De hecho, a pesar de que él estaba en tanta cosa, en la empresa, trabajando en la iglesia, y trabajaba mucho esto ya fue al final, en el último año de vida, que estuvo trabajando con la red de enfermedades raras, y él logró que allá en Pérez Celedón se iluminara la municipalidad. Que esto en otro lado es muy común, que se iluminen edificios para crear conciencia sobre alguna causa. Aquí solamente se hace por publicidad. Pero él logró esto porque realmente casi nadie sabía de la existencia de esta organización de enfermedades raras o cuáles son las enfermedades raras. Y con esto Jonathan logró hacer un poquito de bulla, por decirlo así, para estos pacientes que al igual que él tienen situaciones que a veces ni los mismos médicos conocen, y mucho menos cuando él empezó a padecer de esto. Yo voy a añadir 3. A ver. Ríase de usted mismo. Totalmente. No se tome tan en serio. Siempre lo hacía. Jonathan decía, yo soy inmortal. ¿Por qué? Porque no puedo estirar la pata. Ay, Dios. No podía estirar la pata literalmente, Ay, porque no, sus piernitas eran encogidas. Sus sí. piernitas eran así. Así. Otro que rescato de lo tuyo, los complejos son tan estúpidos. ¡Qué pérdida de tiempo! Jonathan nunca perdió el tiempo en fijarse, jamás. Digamos, en el estuche. Que jamás. Yo lo molestaba porque yo ya entraba en el juego con él. Yo le decía, mira, es que vos te preocupas por tu discapacidad como yo me preocupo por mi calvicie. O sea, que algo totalmente sin importancia. Sí, Así era él. Es que él decía, esto es algo que ya yo lo tengo. Ya, con esto me voy a ir y con esto tengo que seguir hacia adelante. Que de hecho uno de los nombres que teníamos para el libro era Rodando hacia adelante, porque hacia ahí iba él siempre. Pero claro, sale este médico con esta genialidad, ¿y usted qué hace vivo? Y dijimos, no, este es el nombre, definitivamente. ¡Qué increíble! Y otra cosa que yo creo que también nos enseñó Jonathan es haga. Haga con lo que tiene. Si usted tiene su mente clara, haga. Así es, así logró muchísimas cosas. Estuvo dando clases en una universidad allá en Pérez Celedón también y era un profesor súper estricto, dicen. Los estudiantes, algunos no lo querían. Bueno, los más aplicados sí, porque pues aprendían muchísimo de él. Pero sí, él hacía, y si le ofrecían algo, él siempre decía que sí. Le ofrecieron trabajar con un partido político, dijo que sí. Le ofrecieron dar clases en la universidad, dijo que sí. Le ofrecieron trabajar en la iglesia, dijo que sí. Trabajar en la comunidad para poder pavimentar el barrio donde él vivía, porque fue una obra que gracias a él se logró, dijo que sí. Le encantaba, por ejemplo, ser tutor de tesis.
aunque no fuese un tema relacionado con lo que él estudió, a él le encantaba que le llevaran tesis y ayudarle a los estudiantes, y ahí también pues, se ganaba un poquito, porque él decía que así aprendía montones. Y algo tan tedioso como puede ser una tesis, ¿verdad? Sí. Y a él eso le encantaba. Pasaba que cuando uno lo conocía a él, uno dejaba de ver la silla de ruedas, dejaba ver la atrofia que él tenía y empezaba a ver la persona. Empezaba a ver esa alma, ese espíritu tan grande que tenía. Y eso contagiaba muchísimo. ¿Dónde conseguir el libro? El libro se llama así. ¿Y usted qué hace vivo? ¿Y usted qué hace vivo? Se consigue en Amazon con el nombre del libro, con el nombre en el buscador de Amazon. ¿Y usted qué hace vivo? Y para los que están disfrutando de este espacio, para los que nos están viendo, hay una promoción. Qué especial, es para el podcast. Sí. Para todos los que están viendo el podcast. Exacto. Pueden conseguir el libro a un precio especial, a un precio de 4,000 colones, el libro digital. Pagan los 4,000 colones al SIMPE y envían el comprobante al correo enfermedadesrarasred@gmail.com con el código LC20. LC de Lisette Castro. Ah, bueno. 20 porque es un 20% de descuento que se les va a hacer. Ah, ok. Entonces, ahí está esa información para que adquieran este ejemplo de vida. Y además le toca a uno el alma. Sí, es cierto. Y le dice a uno, vamos para adelante. Así es. No se así es. detenga. Rodando, siempre hacia adelante, como Sí. la silla de Jonathan más o menos. Nosotros siempre tenemos, hacia el final del episodio, una frase que nos tenemos que llevar para recordar, masticar y digerir. Y esta es la joya para el alma de este episodio. Una joya para el alma es presentado por Bach. Suena como muy cliché, pero para él los problemas eran oportunidades. Él decía que su discapacidad, sí es cierto, fue una piedra en el camino, pero una piedra de molino. Las piedras de molino pues ruedan, muelen el grano y pues se produce algo valioso con eso. Jonathan tenía eso. ¿Alguna vez imaginaste que la tecnología avanzaría tanto que podrías abrir una cuenta bancaria sin tener que ir a una sucursal y de forma sencilla desde un celular? Ahora es posible gracias a la app de banca móvil de BAC, donde puedes abrir tu cuenta digital en minutos sin importar dónde estés. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un beso hasta el cielo para Jonathan, un abrazo hasta el cielo, y debe estarse riendo y debe estar diciendo, compren el libro porque está bien bueno. Muchísimas gracias por esta vitrina, muchas gracias. Ojalá Bueno. que de verdad más gente acceda a esta experiencia de vida tan maravillosa que nos dejó Jonathan. Muchas gracias. Gracias. Recuerden, todo va a estar bien, Dios va adelante.